Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios lo responderá. Orando, en el Señor sus penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, meditar en el Señor, sus penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a tener el estudio en Juan 6 del 1 al 14, pero antes de todo vamos a ir a Dios en oración para iniciar este estudio. Señor Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por las bendiciones ya derramadas en este hogar, en esta familia y con nuestros hermanos. Sabemos que están bien, todos están bien, Señor. Y aquel que, Señor, esté delicado de salud, que está enfermo, que está en el hospital, Señor, te pido que vayas y pongas tu mano sanadora sobre ellos, Señor. Y Padre Celestial, dale fe, Señor. Ayúdale que pueda restablecerse, Señor, y que Padre Celestial le pueda confiar en ti, porque, Señor, sabemos que sin ti nada podemos hacer y, Padre Celestial, necesitamos estar de tu mano siempre. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Vamos a estar viendo la alimentación de los 5,000. Esto lo encontramos en Juan 6 del 1 al 14, hermanos. Y estábamos viendo aquí algunos donde nos habla que este es uno de los temas donde lo podemos ver en los 4 evangelios, hermanos. Es hermoso poder ver y ver las diferencias, ¿verdad? Dice en el número 1, 6:1, dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Después de esto quiere decir que lo que sigue, ¿verdad? Jesús fue al otro lado del mar, dice,
el mar de Galilea, el Tiberíades, localizado a la orilla del occidente, al occidente del mar de Galilea. Entonces, ese lugar tuvo lugar en el año 20 después de Cristo. Y es por eso que el lago se le localiza con ese nombre, Tiberias. Y así aparece en el tiempo que Jesús estuvo ahí. Nos habla también y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Es hermoso ver la escritura, cómo es que se desarrolla y pudimos estar mirando diferentes, como me di cuenta que estaban en los 4 evangelios, miraba uno y luego dicen uno, Jesús nunca hizo los milagros cuando él quería, él planeaba por orden del Padre. Él dice que iba en orden del día y la hora en que sucedían los acontecimientos, porque siempre que iban ligados a acontecimientos ya vividos en Israel. Por ejemplo, dice, para así dar una conexión, ¿verdad? A conocer una revelación. La Pascua celebrada del pueblo de Israel, porque ahí dice que en ese tiempo era la primavera, puesto que se miraba que había hierba en ese lugar donde se acostaron o se sentaron todos los hermanos, ¿verdad? Dice que ya era el tiempo de la Pascua, cuando se celebraban los judíos. Y yo me daba cuenta que ¿qué quería decir eso anteriormente no sabíamos, ¿verdad? Pero era una celebración que se celebraba la salida de Israel de Egipto, y la celebraban con una cena de un cordero asado, no cocido, dice, con hierbas amargas. Y esto se hacía con, dice, un cordero por familia, ¿verdad? El cual fue la manera de recordación que se marcó en Egipto cuando estaban a punto de ser liberados en aquel lugar. Vemos en el verso 3, dice, y entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, lo que acabamos de ver, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde vamos? Compramos pan para que coman estos. Felipe se alarmó porque, pues, ¿qué podía hacer? Estaba el Señor, venía el mandato del Señor, ¿dónde vamos a comer? Vamos a comprar pan. Y recordamos que dice la Escritura que el Señor se apartó a un lugar desierto, ¿verdad? Ahí a un montaña, a un monte. Y dice que ahí le seguía la multitud. Entonces nos podemos imaginar nosotros que si estaba apartado, estaba por ahí lejos, no había tiendas, no había dónde, yo creo que no había ni gente por ahí, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué fue a decirle a Felipe? Bueno, la razón por la que fue a decirle a Felipe era porque Felipe era de esa área. Felipe, Andrés y algunos de los discípulos. Pero entonces vemos que Felipe le responde, Señor, 200 denarios no serán suficientes para darle de comer a toda esta gente. Un denario era el sueldo de un día. Y 200 denarios era 200 días, no, ni les daba ni para la mitad de la gente, ¿verdad? Entonces dice que le dijo, Señor, 200 denarios no son suficientes. Entonces podemos ver de que Felipe se asustó y no sabía qué hacer, y es lo mismo que viene a nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros vienen problemas, no sabemos qué hacer, ¿no? Damos vuelta para un lado y vemos como sería yo, pues miramos a mi esposa y ¿qué voy a hacer? Como diferentes cosas con nuestra vida. Recuerdo una ocasión cuando estaba en una junta y de repente suena el teléfono y me llaman y voy y les digo a los hermanos, discúlpenme, voy a tener que salir de emergencia. ¿Qué pasó, hermano? Y pues ya iba corriendo casi yo, pero me detuve y le dije, hermanos, es que es tan importante, hermanos, poder detenerse y
y platicar, hablar con alguien. Si yo salgo corriendo, a lo mejor pues no siento lo que sentí esa ocasión. Yo paré y me dice uno de los hermanos, creo que fue el pastor uno de ellos, hermano, ¿qué pasó? Acaba de chocar mi hermana y me cuenta que el carro está quebrado y no sé qué está pasando. Uno quiere salir corriendo, ir a agarrar su carro, ni las llaves, ni los libros los iba a dejar ahí, tú sabes, pero cuando tú te calmas, tú oyes la voz del Señor, aquellos hermanos que están contigo. Me detuve, fuimos, todos los hermanos que estaban ahí oraron por mí y hermanos, es algo tan bonito el poder oír, esperar, calmarse, porque nosotros no somos así, queremos salir corriendo, ¿qué está pasando? No sabes si cuál carro vas a llevar, el de tu hijo, el de tu esposa, el tuyo, no sabes, ni haya las llaves a veces. Pero hermano, cuando ponemos las manos en el Señor, nos ponemos en las manos, así, podemos ver la diferencia. Yo pude después hasta respirar mejor, iba calmado, me fui al carro, oramos porque ese accidente no, si estaba mal mi hermano o el que estaba ahí accidentado, el Señor puede ser la hora, como vamos a ver en este milagro. Y salí, hermanos, salimos y pudimos ver la diferencia que es ponernos en las manos de Dios. Y aquí estaba Felipe. Felipe no sabía qué hacer y Felipe probablemente dijo, luego empezó a hacer cuentas. Digo, no, Señor, pues no nos alcanza. Y es más, no había visto que ahí no había tiendas. ¿A dónde voy a ir? Pero no tan solo eso, sino que vemos también que entonces el problema no era tanto el que estábamos ahí entre la maleza, entre las hierbas, sino después nos habla también Marcos 6, 35, 40, dice, en algunos dice de esta manera, Lucas 19, 12 dice, pero el día comenzaba a declinar. Luego Mateo dice, cuando ya anochecía. Y Marcos dice, ya era avanzada la hora. Ya era tarde, ya. Ellos habían venido temprano, todo el día el Señor les había predicado y estaban cansados y me imagino que con sed y todo eso, ¿verdad? Pero dice Marcos 6, 35, 40, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. El 32 dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo a él, le dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Felipe estaba, no sabía qué hacer, estaba perdido. Y estos hermanos, estos discípulos, estaban queriendo que los mandara por allá, que se fueran. Ellos vinieron, casi les estaba diciendo, ellos vinieron porque quisieron, por su propio pie, aquí están. Déjalos que se vayan. ¿Qué vamos a hacer? Ya nos miramos en otra ocasión. Pero podemos ver que esa no es la mentalidad del Señor. Podemos ver que algunos de nosotros a veces así actuamos. Ya soy salvo. Bueno, si quiere llegar, que lleguen. Podemos ver, hermanos, que cómo han cambiado los tiempos de hoy. Yo recuerdo que cuando empecé a ir yo empecé a ir a la iglesita donde me congregaba, nos turnábamos y yo era un chofer un domingo, otro hermano otro domingo, íbamos a diferentes lugares y traíamos gente, traíamos un van con gente y íbamos y los traíamos y algunos hasta tuvimos accidentes, puesto que a veces íbamos llenos de gente, pero hermanos, esa era la encomienda que Dios nos ha dado. Es parte de la gran comisión, poder servir, ir a traer a otros. Dice
un hermano que cuando él se inició, él quería estar ahí al pie de la iglesia y mándame lo que quiera hacer. Yo quiero hacerlo. Y casi cuando antes de que le preguntaran, él ya quería hacerlo. Ese es cuando tú no quieres servir al Señor, hermanos. Y luego dice aquí, Felipe le respondió, 200 denarios, hermano, es suficiente. Pero por ahí estaba otro discípulo que se llamaba Andrés, hermano de Simón Pedro, y le dijo, Señor, aquí está un muchacho de 8 o 10 años, ¿no? Dice que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanta gente? Seguía el problema y qué vamos a hacer, porque Felipe estaba nervioso. Los otros discípulos habían dicho, pues ya bueno, déjalo que se vayan. Y viene Andrés y le dice, pues nomás está esto. ¿Qué podemos hacer? Pero, hermanos, nosotros nomás dejémonos moldear, hermanos. A veces nos olvidamos de que tenemos nuestro Dios, que cualquier cosa, cualquier problema es nada con lo que Dios puede hacer por nosotros, los milagros que Dios puede hacer. Entonces vemos cómo eran estos. Si Felipe no sabía que era de por ahí, no sabía qué hacer, los discípulos estos, mejor mándalos a su casa. Y Andrés dice, pues este niño trae unos pescaditos y unos panes, a ver qué se puede hacer con él, ¿verdad? Pero entonces casi podemos oír decir al Señor otra vez que dice, oh, hombres de poca fe, ¿verdad? Porque dice que ahí dice que el Señor nomás le preguntó para probarlo, porque dice que él ya sabe qué va a hacer, ¿verdad? Dice que si vemos ahí el 8, hermano, dice, pero esto decía para probarle nomás, porque él ya sabía lo que había de hacer, ¿verdad? Y luego vemos allá cuando dice el Señor, a veces hermanos, no vemos que está el Señor ahí tan cerca de nosotros, no más para extender la mano, más para decirle, Señor, ayúdame, Padre Santo. O a veces ya estamos como Pedro y sí vamos, estamos caminando, pero nos falla la fe, ¿verdad? Que vemos de veras es un problema, ¿verdad? En la vida diaria tenemos problemas. Si usted es una persona que no tiene, pues no necesita entonces un milagro. Pero aquí sí tenemos un verdadero problema, ¿verdad? Son situaciones, a veces podemos decir así, diseñadas por Dios para traernos cara a cara a nuestra debilidad, de modo que podamos ver que Él es nuestra única salida a nuestro problema. Hemos caminado mucho tiempo en los caminos del Señor y a veces, hermanos, sí sentimos que vamos, no sé si han visto la foto cuando la persona le reclama, Señor, yo estuve clamando a ti, yo estuve contigo, pensé que nunca me ibas a dejar, y cuando despertó, pues se miran las huellas ahí, yo creo que lo han visto en la playa cuando son las 2 huellas. Él estaba pensando mal, pues le dijo el Señor, no, lo que pasó que ya no pudiste, te caíste, las huellas que estaban ahí, esas son las mías. Y para que esto pase, hermanos, tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. Tenemos que, dice uno de los salmos por ahí, dice que si estás en mí, permaneces en mí y haces la voluntad, pide lo que quieras y será hecho. Pero a veces hermanos, no queremos hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces dijo el Señor, hacer recostar a la gente, y había mucha
hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y en otra de las versiones dice que eran 5,000 varones, las esposas aparte y los niños. Entonces vemos que no eran un poquito más de 5,000, ¿verdad? Dice la palabra aquí que el Señor, Él puede hacer esto sin la ayuda de nosotros, pero qué maravilloso es poder ver que Él nos usa a nosotros, nos utiliza. En esta porción podemos ver de que este niño es usado con su pan y sus pescaditos. Gracias a Dios por esa mamá que lo mandó con su lonche. Le dijo, yo creo, mi hijo vas a estar todo el día por ahí, a lo mejor no hay que comer, llévate tu lonche y mire qué pasa. El Señor usa a este niño. Este niño también es usado lo lleva Andrés, los discípulos se lo llevan al Señor y veamos como dice aquí. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces y cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron los 12 cestas o canastas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Dice, y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Qué triste que podamos nosotros al final, y no tener ese convivio, esa camaradería, ese calor de estar con aquella persona amada. Y así pasa siempre, hermanos. Para mí es hermoso estar en los caminos del Señor y a veces yo digo, ¿por qué no vine antes? Es bonito estar, dice Salmos por ahí, dice que cuando tú conoces y escudriñas la palabra, dice que es como miel, como la miel que destila de panal. Hermanos, y eso solamente usted tiene que venir y probar por usted mismo. A veces nosotros oímos a hermanos y decimos, oh, sí es un milagro, o mire, esto está pasando. Pero, hermanos, cuando lo dice un hermano en la fe, hermanos, créanlo porque esto está pasando. Y algunos esto no lo creen, pero nosotros estamos sintiendo esta bendición. Hermanos, el Señor usó a este niño con esos pececitos, usó a los discípulos. Dice, cuando Él oró y trajo la bendición, multiplicó el pan, se los dio a los discípulos para que ellos fueran y lo repartieran. Y entonces lo que vemos aquí, hermanos, es que el Señor sabe que cada uno de nosotros tenemos un don. El Señor sabe que usted tiene algo para traer y Él lo bendiga. Cuando Él lo bendice, hermanos, dice que da 2, 3 por 1 y tanto que se multiplica que, como dice, que da hasta que sobreabunda. Entonces, hermanos, podemos nosotros capacitarnos mejor y leer las Escrituras para darnos cuenta de lo que Dios quiere de nosotros, lo que estamos haciendo. Y si no, pues vamos a hacerlo, hermano, porque es parte, como decíamos anteriormente, de la gran comisión. Poder ir y predicar el Evangelio. Poder ir y orar por otros. Si tú sabes, ve y enséñale. Si sabes orar, ora por él. Comparte lo que tienes, porque esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Sobre todo, lo que has recibido, la palabra de Dios, compártela, porque eso es tan necesario, porque aquella persona se va a perder. Dice que el Señor que no quiere que nadie se pierda, sino que venga a la vida eterna. Oremos, Señor, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por esta plática, por esa escritura que nos has dado. Bendícenos, Señor, ayuda
a cada uno de mis hermanos que están oyendo esta escritura, Señor. Padre Celestial, dale el deseo de escudriñar tu palabra, Señor, de leer tu palabra, porque, Señor, en ellos cree que hay la vida eterna, Señor, dice tu palabra. Y tenemos, Señor, que escudriñarla, porque tú nos das palabra viva, Señor. Dice que clamemos a ti y tú nos oirás, Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, como a través de la palabra. Bendícenos, Señor, ayúdanos y Padre Celestial, que podamos llevar a aquellos que no te conocen tu palabra, llevar un mensaje, llevar nuestro diario vivir, nuestro, Señor, testimonio vivido. Ayúdanos, Señor, para poder impartirlo a ellos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.